Padre, agradecido estamos contigo, Señor, por esta oportunidad de estar aquí, buscar tu misericordia, buscar de tu amor, buscar de tu presencia. Un día más de vida que nos das, Señor, y esto es para agradecerte. Gracias, Cristo Jesús. Una vez más me presento con mi nombre, que es Julio César Castro, para decirle que estoy aquí con la misma finalidad y es la que juntos aprendamos de las Sagradas Escrituras. No existe otro interés por predicar la palabra, sino por compartir las nuevas buenas de salvación que ha entregado nuestro Señor Salvador Jesús. Y hoy nos corresponde leer el libro de Levítico, capítulo 5, pero de una manera de introducción, es decirle de que todos estos ritos, todos estos sacrificios que se hacían en el tabernáculo de reunión por parte de Moisés y Aarón y todos los sacerdotes, hijos del sumo sacerdote llamado Aarón, pues no eran más que sombra del Mesías que había de llegar. Y lo profetizó el profeta Isaías en 53, donde dice en ese capítulo 53 de verso 10, por ejemplo, vamos a leer un poco, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Entonces, estaba refiriéndose al Mesías, al Salvador, que fue sujetado a padecimiento, hizo expiación por el pecado. Él es el que hizo, él es el Cordero Pascual que hace expiación por el pecado, de una vez reconocido por los cristianos del primer siglo. El apóstol Pablo y todos ellos reconocen al Salvador. Y miramos en Hebreos capítulo 7, carta escrita por el apóstol Pablo, donde dice, verso 22, por ejemplo, dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote y un sacerdocio inmutable, es decir, incambiable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote, o sea, refiriéndose a Jesús, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose ya a sí mismo. ¿Quién hizo esto una vez para siempre? Jesús, ¿verdad? Verso 28, y culminamos allí, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre, refiriéndose ¿qué? A Cristo. Bueno, aclaramos esto porque vamos a leer una serie de leyes en el capítulo 5 del libro de Levítico que nos corresponde hoy. Vamos a la lectura. Bueno, dice así, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Repito el versículo, por favor. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Es decir, que omitir la verdad también es como un versículo que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es contado por pecado. Dice un proverbio. Vamos a continuar. Verso 2. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver animal, o de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. ¿Qué nos indica aquí? Esta persona, aunque dice aquí, aunque no lo supiere, porque por desconocimiento, de toda manera, el no saber la ley e infringirla me hace también responsable de la misma. En este caso, de tocar animales inmundos, de pronto las impurezas, la contaminación física, lo que hace daño a la gente, provee enfermedades. Ellos se cuidaban en todos estos aspectos.
Verso 3, sigo avanzando. O si tocara inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya, con que fuera inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Entonces, el no saber, ¿verdad? Aclaramos, el no saber que estamos infringiendo una ley no me exime de mi responsabilidad. Es como si usted se mete por una calle, va a una ciudad y se mete por una calle que está en contravía y se metió por allí y lo para la justicia, pues puede llevar la infracción. O sea, el desconocer la ley no nos exime a nosotros de la responsabilidad. ¿Estamos? Bueno, sigo avanzando. Verso 4. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de esas cosas. Entonces, vemos aquí, dice que cuando pecar en alguna de estas cosas, dice, confesará aquello en que pecó. Aquí hay dos ítems importantes. Hablamos un poco, por favor. Dice que el jurar no es de nosotros. El jurar no es del agrado de Dios. Entonces, pues Dios nos está mandando a que abandonemos esa práctica. Que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Como nos lo enseñó el Señor Jesús en el libro de Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 37. Entonces, y leímos acá también en Levítico 5, verso 5, dice, cuando, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. O sea, se va a presentar el sacrificio, se va a presentar la ofrenda para expiar dicho pecado, pero también es necesario confesar el arrepentimiento. No es entregar aquel sustituto, aquel cordero, o aquella oveja, o aquellas palomas, en el caso de que lo vamos a leer, sino también confesar el pecado. Sigo avanzando. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda de expiación. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Ya sabemos que es expiación, ¿verdad? Cubrir, cubrir el pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová una expiación por el pecado que cometió. 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para el holocausto. Es decir, si no tuviera lo suficiente, amigo, es decir, que si no tuviera recursos. Sigue diciendo, y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no le separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar. Lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Esta era la forma de perdonar. No existía otra. Al menos Dios daba un mecanismo para poder eh, eh, redimir. El ser humano se pudiera reivindicar de sus errores. ¿Ya? Verso 11, sigo avanzando. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación, es decir, quemará la harina. O sea que todos debemos tener, aunque no tuviera dinero, no tuviera recursos, de todas maneras, algo tenía que traer para poder hacer el rito de la expiación. ¿Estamos de acuerdo? Verso 13, y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro, es decir, sin intención, en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación en ciclos de plata, de ciclos de santuario, en ofrenda por el pecado.
y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte, es decir, el 20%, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de sacrificio por el pecado y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo, a sabienda, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia, y será perdonado esa infracción, y ciertamente delinquió contra Jehová. Bueno, todas estas son leyes que habían antes de Cristo, para que Dios, se va a escuchar feo de pronto lo que voy a decir, para que Dios no raere el ser humano de la tierra, porque el pecado ofende a Dios. O eran los sustitutos o eran ellos. O eran los animalitos o eran ellos. Pero Dios es un Dios que no ignora la maldad. Y usted dirá ahora, se le pasará por su mente de pronto decir, ¿y por qué no rae la maldad ahora de la tierra si hay más maldad ahora que antes? Precisamente no lo hace porque está vigente y está presente. Y está presente un cordero que no todos lo reconocen, que no todos le ha llegado la revelación de que es Él, que no todos, sino que le está dando tiempo a la humanidad para que ese cordero sea ese sustituto y no lleve a esa persona el juicio de Dios. Así como lo está escuchando. Usted ya le aceptó, por eso en estos devocionales se insta en aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque se trata de que algún día el tiempo terminará y este plan de salvación tendrá un fin, y ya en su segunda venida nuestro Señor, que vendrá con justicia, vendrá a juzgar con justicia. Entonces, aquel que se dio el lujo de rechazarlo y de burlarse del Señor, que de hecho hoy en día lo hacen muchos, van a lamentar, dice Apocalipsis 1:7. Por eso es que está siendo el predicado del Evangelio a toda criatura. Está siendo esparcido esta semilla, ¿ya? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aprovecho para orar y decirte, si tú estás dispuesto y no lo has hecho, de tener ese Salvador en tu vida, en tu corazón, y hacerlo Señor tuyo, puedes decirle, Señor, perdona mis pecados. Yo te quiero como mi único y suficiente Salvador. Ayúdame a vivir para agradarte, vivir en santidad. Te lo pido, Señor Jesús. Sé que no soy perfecto, pero si me ayudas con el Espíritu Santo, que venga a mi vida, sé que yo pondré de mi parte y tú pondrás la mejor parte, la más fuerte, para yo serte fiel, serte leal. En el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga. Vamos para adelante. No te detengas. Y si no hiciste la oración, no importa. En cualquier momento, toma la mejor decisión de aceptarlo y de caminar para agradarle antes de que sea tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.